la. ¿Qué estás haciendo, George? Está, ¿Vocalizando? estaba vocalizando antes de iniciar esto. ¿Cómo estás, Diana? Bien, antes que nada, hola. Hola, ante todo el saludo, un saludo para todos los que Hola, nos hola. están viendo y escuchando. Oye, yo ¿Qué estoy ibas a muy decir? feliz hoy. Eso es bueno, siempre será bueno. Casi siempre estás muy feliz tú. Eso sí. Pero hoy porque tenemos una invitada que la verdad estoy fascinada con su música. Sí, es un excelente programa. Eh, Yo también he estado escuchándola muchísimo y me gusta y me encanta la propuesta y es un honor que esté aquí con nosotros. Muy, muy padre, muy divertido, mi Diana. Exacto. Entonces, bueno, vamos a enviarle el link para que entre a la conversación. Está súper invitada. Me imagino que en cualquier minuto va a entrar. Mientras, pues podemos ir platicando. Tú Sí, y pues yo. agradecer, ¿qué te parece, Diana? Agradecer toda la gente que hizo de favor de ver el primer podcast, que nos está siguiendo en todas las redes sociales. Hemos tenido muy buena respuesta. Y bueno, el compromiso está hecho, que le vamos a echar muchas ganas, cada vez va a estar mejor, pero mil gracias por la respuesta que hemos tenido, ¿no? No lo Sí, esperaba. no, está súper padre. La verdad es que yo más agradecida no puedo estar y sé que esto poco a poco, pues va a ir agarrando su forma Así es. y nos hace muy felices y esperemos que el contenido que les demos sea pues de su interés. Vamos a buscar muchos temas interesantes, muchas personas interesantes, aunque pensamos que todo es interesante, como ya o sea, podrán dar cuenta. Entonces, bueno, Isa está por entrar. A ver. De lujo, de lujo. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por darnos la entrevista, porque somos un nuevo podcast, estamos iniciando y queremos, la verdad, tener gente como tú, a la que admiramos, que pues no estás iniciando como nosotros, pero sí eres una nueva artista independiente que tienes mucho que decirnos y que queremos compartirlo con la gente que nos llegue a ver, que espero que sea mucha. Así Muchas es. Y gracias. doble gracias, Isa, también porque sabemos que estás pues en plena promoción a tope y bueno, que nos dediques este tiempo, la verdad es que te lo agradecemos muchísimo. De hecho, creo que acabo de ver la playera, si nos las quieres enseñar, Isa, es de Revolución, ¿correcto? Sí, esta playera es de mi nuevo lanzamiento, se llama Revolución y ya muy pronto en mis redes voy a empezar a anunciar las dinámicas que voy a hacer con esta merch. Para Ok, que, pues, bueno. me encanta. Muchas gracias, sí, está muy padre. Súper Es, bien, súper bien. no, Dianita, ¿cómo quieres empezar con Isa? Pues yo quisiera empezar con una pregunta que yo creo que es básica. O sea, ¿qué es lo que te llevó a elegir esta vida de música y cantante y demás? ok, claro. Em, pues desde que tengo memoria, la música me llamó como a un nivel, ya ahora que crecí, que no sé, también he trabajado mi espiritualidad, sí, creo que, o sea, nos entendimos en niveles ya espirituales, porque bueno, siempre fui una niña que, por ejemplo, me costaba mucho trabajo la escuela, como poner atención, tengo déficit de atención a todo lo que da. Y bueno, la música era lo único de pequeña en lo que yo podía como sumergir toda mi atención y realmente no pensar en nada más y estar como totalmente concentrada en eso. Era como lo único que realmente sentía que entendía. Y bueno, después ya, no sé, la vida pasó y hubo mucho tiempo que pues lo pausé, abandoné la música por miedos, como que también ya después crecí, conocí más músicos, entonces empezó todo esto de compararme con otros músicos y como decir, ay no, creo que no la voy a armar. También creo que de parte de mi familia hubo como, sin querer, una presión muy grande de, ay, tú vas a ser nuestra artista, ¿no? Porque pues desde chiquita yo Okay. cantaba
Entonces también eso como que me cohibió, como que fue un poco contraproducente para mí muchos años y pues realmente abandoné la música muchos años, pues sí, como desde los 15 años hasta por ahí de los 23 fue que la retomé. Y justo la retomé por lo mismo, porque igual como que me sentía perdida, intenté varias cosas como estudiar, no sé, me gustaba también la psicología, me gusta también la psicología, entonces intenté meterme por ahí, como que busqué y busqué y al final como que la música volvió a ser lo mismo, lo único que realmente me llenaba, lo que realmente sentía que entendía. Entonces pues dije, bueno, voy a empezar otra vez como a retomar, no todavía pensando en un proyecto de artista, eso sí me tomó más tiempo, pero bueno, empecé otra vez con clases de piano y como a retomar así un poquito. Y después fue que una de mis mejores amigas, con la que también crecí, lanzó su proyecto de artista, Ok. la ¿Podemos IDE. saber quién? Sí, a la IDE se llama, Ah, ¿no? ok. Si no la conocen, de verdad, se la recomiendo muchísimo, es una gran compositora y tiene su proyecto padrísimo. Y bueno, al ver su proyecto ya fuera y ver como, pues no sé, el resultado tan bonito que estaba teniendo y como a la gente realmente le estaba moviendo. A mí me movió muchísimo, ¿no? Escuchar su música. Y entonces me empecé a acercar a ella como para componer. Entonces empezamos a componer ella y yo, nada más por diversión. Y ya, como que a partir de ahí me solté. Luego vino la pandemia. Y eso al principio a mí me sirvió mucho también la pandemia, como estar tanto tiempo encerrada, sin poder salir ni hacer nada, pues para empezar a crear, a componer, y ya pues fue que empecé a componer mis primeras canciones, y ya fue a partir del 2021 que me animé a sacar mi música. Pero Ok. pues sí, como que realmente siento que la música es como lo que realmente entiendo, como el lenguaje en el que mi ser se puede sentir mayormente entendido. Eso Con- es hermoso. Muy bien, súper interesante y bueno, una respuesta muy honesta de tu parte, Isa, pero pues a mí me queda algo muy claro, ¿no? Naciste para la música y sí hubo ahí un espacio, una pausa, como comentaste, pero yo creo que esa fue para que comprobaras al 100% que lo tuyo es esto y muy padre también que mencionas de el haber visto el proyecto de tu amiga, que además es una amiga con la que creciste, que coinciden en profesiones, pero fue ese empujoncito que necesitamos todo, ¿no? Todos, ¿no? Entonces, muy bien, qué bueno que la música te tiene porque pudo haberte no tenido y hubiera sido un desperdicio, creo La yo. verdad que sí. Entonces, retomando lo que estabas diciendo, Isa, ¿tú compones la mayoría, o sea, todas las letras o hay alguien que componga junto contigo? Pues ha sido diferente para cada canción. Por ejemplo, Nubes la hice yo toda, Ok, eh, porque, bueno, la composición abarca mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Nubes yo hice hasta, o sea, el sonido del intro, la melodía del intro con la guitarra, todo, todo. Pero, por ejemplo, ya en Llévame a volar ya fue más como una coautoría con el productor, con Ferraz. ok. También, por ejemplo, con Habitación, que fue la canción pasada a Revolución, la que acabo de sacar. Es así, también trabajamos tres personas, el productor, yo y otra compositora que se llama Karina Galicia, Ok, que es pareja del productor con el que estaba trabajando y como que en esa canción nos atoramos, como que la empezamos y teníamos el coro que nos gustaba mucho, pero de ahí en fuera como que, uy, batallamos y le buscamos y dijimos, no sabes qué, ya nos estamos atorando, ¿qué hacemos? Ya como que llamamos a Cari y ya también a veces es padre eso, como que, no sé, colaborar con alguien, o sea, de las canciones que ahorita son súper como hits, si tú sí, ves los créditos, son muchos compositores, ¿no? Digo, hay quienes también, dos compositores y hacen un rolón, ¿no? También claro. existe. O sea, y las letras, así como independientemente de toda la composición, las letras, también compartida o tú te las avientas sola. Igual como que depende la canción, Ok, pero, o sea, por ejemplo, la de Revolución, la letra la hice 100% yo, ok. sí, pero para Habitación sí me ayudó Karina y como que ahí vamos
Y bueno, ahorita que dijiste que la de Revolución la hiciste 100% tú, ¿tiene algún significado que quieras compartir con la gente aquí en la entrevista o que quisieras expresar qué dice o por qué? O sea, sería lindo que lo hicieras. Claro. Ok, sí, bueno, son muchas cosas que hablar de revolución. Primero que nada, bueno, a mí me encanta la canción de Forever Young. Forever Young. Como que esa canción Me me llega encanta. mucho y siempre que estoy con mis amigos, como que o sea, escucho esa canción y me llega muchísimo porque digo, wow, o sea, algún día pues ya no vamos a estar jóvenes y Presente. y también no vamos a estar así de unidos, ¿no? También, como entonces luego como que digo, ay, me encantaría, o sea, esa canción, justo, ¿no? Me encantaría quedarme aquí así un ratote, ¿no? Sin sentir que me voy a hacer viejo. Pero como que también, es bonito como encontrar esos momentos que por un segundo sientes que eres como inmortal y que, ¿no? O sea, por un segundo estás como ahí, sientes que eres eterno, ¿no? Entonces es como ese mensaje, pero también Em, por otro lado, como para mí ha sido muy difícil la composición, tengo una personalidad que creo que es muy común en los artistas, ahora ya trabajando con más artistas me doy cuenta que a muchos nos pasa, Ajá. como esto de callarnos o de bloquearnos o de ser muy duros con nosotros mismos y muy perfeccionistas. Y entonces, bueno, he hecho canciones que me gustan mucho, pero la verdad, la parte como emocional ha sido difícil, o sea, sí lo he disfrutado, pero también atravesado como momentos bastante oscuros en los que neta creo que no sirvo para nada, en los que, ya sabes, como Sí. todo este tormento. Entonces, con Revolución fue como que quiero apagar ese lado de Isabel que quiere que todo salga perfecto, como apagarlo y que neta en esta rola no me hable, o sea, y que yo solamente saque lo que tenga que sacar sin preocuparme por nada, ¿no? O sea, solo disfrutar el sonido de la música y atreverme a que mi artista interior se exprese como quiera, ¿no? Y Wow. pues así fue, realmente, o sea, cerré los ojos y me metí y salió. Entonces también creo que pues mi mensaje es ese como de realmente revolucionarte contigo, o sea, como es una revolución conmigo misma, como con esa Isabel, así que es como un dictador que neta Ok. quiere controlar todo y decirle, no, a ver, nos vamos a revolucionar contigo porque nada más nos estás matando y apagando aquí y no se trata de eso, ¿no? Entonces, pues eso también por otro lado. Y eso es lo que me gustaría también como transmitir a la gente con la que colabore en todo pues, lo que tenga que ver con revolución. O sea, ahorita con la merch, por ejemplo, con otros amigos artistas que tengo, pues les quiero regalar la playera y que ellos me cuenten cómo ha sido su revolución, ¿no? Con ellos mismos, cómo lo vivieron ellos. Porque yo creo que es algo que, pues por lo que cada artista pasa en algún punto, ¿no? Bueno, yo creo. Oye, y aprovechando de lo de la merch, ¿no nos quisieras regalar, no sé, una t-shirt y quizá Claro. dos, no sé, y la sacamos ya después que esté cercano el show y pues para que nos sigan tus seguidores porque van a querer tu merch, seguro, Claro, claro que ¿no? sí. Se pueden llevar una así, está increíble, a ver si no soy yo la que hace trampa. No, no te voy a dejar, Diana, Ah, bueno. qué es eso? Oye, Isa, y regresando a cuando eras niña, cuando empiezas y descubres que te gusta cantar y que lo haces bien, qué escuchabas? ¿Qué cantabas? ¿Qué te atraía en aquellos años? Ok, pues de todo un poco. Tuve mi época, obviamente el pop siempre ha sido como muy predominante en cuanto a mis gustos musicales, ¿no? O sea, de chiquita pues con Britney Spears y ¿quién más? Los Backstreet Boys, todo eso. Pero también por otro lado, por ejemplo, me encantaban los musicales, me encantaba Cats, El fantasma de la ópera, todo lo de, ¿cómo se? Ay, se me olvidó. Andrew Lloyd Webber o algo así se llama el Sí, 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 compositor. claro. sí, claro, el gran escritor de obras de teatro, ¿no? Musicales. Todo lo de él me encantaba. Y también escuchaba mucho ABBA por mi abuela, que le encantaba. Y también por otro lado, mi hermano era muy ponqueto, entonces también tenía como que tengo esta influencia también, por ejemplo, de Blink-182, todas Ok, estas como muy bien.
O sea, ¿se Sí. podría decir que esas es alguna de tus influencias musicales o tienes más? Pues sí, es que creo que ha ido evolucionando. O sea, creo que eso es como la primera música que recuerdo. Bueno, y también obviamente Cri Cri, Tatiana y como de más chiquita, ¿no? Pero em, lo primero que realmente recuerdo que dije, ay, quiero, o sea, quiero tocar el piano, quiero cantar. Pero ya después más grande también, por ejemplo, tuve mi época de reggae, que me encantaba el reggae en español, como Los Cafres, Gondwana, todo eso. El rock en español también, como Caifanes, me encanta. También siento que en un momento fue como gran parte de mi vida Caifanes y em, Zoé. Ok. Y pues sí, no sé, como que he tenido el rap, también tuve mi época de escuchar Ok. puro rap en español. No, pues muy bien, muchos géneros, ahí desarrollas pues una cultura musical, ¿no? Y el apreciar todos los géneros, pues habla bien. Sí. Eh, ¿Cómo definirías la música de Isa Navarro? Ok, esa pregunta me cuesta mucho trabajo porque no sé si responderla como en cuanto a género o como que debrayarme un poco más. Debráyate, Porque por favor. en cuanto a género, creo que soy muy variada. Creo que definitivamente algo que predomina en mi música es el pop, pero pues sí trato, por ejemplo, de proyectar todos los géneros que me gustan de alguna manera. O sea, en 3 AM, que es mi tercera canción, mi tercer sencillo, Ujú. ahí traté de meter, por ejemplo, como ondas de trap em, en la batería, como que suena más sonido a trap, o en habitación también traté de jugar con todo lo lo-fi, que ahorita también me encanta. Eso en cuanto a géneros, pero creo que sí, pop es lo que predomina. Y pues en cuanto a, no sé, lo que yo quisiera como transmitir, en lo que yo visualizo cuando me escucho, es como esta mujer que está descubriendo la vida em, y que, bueno, soy muy romántica también, sí, Ok. es como romantizar la vida mucho, pero sí, como esta mujer que está descubriendo la vida y que pues todo lo ve como desde los ojos del amor. Sí me gusta mucho como siempre hablar acerca del amor y todo esto, pero también como un poco rebelde porque no me gusta casarme con ningún género, no me gusta como, o sea, luego por ejemplo recibo muchos comentarios de, ay, es que esta canción deberías de irte más por esto, porque esto siento que te queda, o Mm, como, no sé, y todo eso para mí es como, no, o sea, realmente Isa, o sea, mi personalidad, sobre todo mi personalidad artística, es muy rebelde, es muy, un día ok. quiero hacer un reggae, un día quiero hacer un pop, un día quiero hacer... Entonces, pues sí, yo diría eso, como rebelde, romántica y pues, no sé, como buscando libertad, como buscando liberarse. Y sobre todo como que transmite amor, o sea, eso es algo que busco también transmitir, como amor. Ay, me encanta. Y una pregunta, no es tan relacionada a esto que estamos hablando, pero sí quería hacértela y antes de que se me vaya, Isa, si le puedes decir, a la gente qué significa ser artista independiente para los que no lo tienen muy claro. Muy Claro. buena, muy buena. Ok. Ok. Pues mira, yo justamente estoy aprendiendo en el camino lo que es ser un artista independiente también. Ok. Pero sí, tienes mucha razón en que se escucha así como muy artista independiente y tal vez mucha gente Mm, es como ¿a qué se refiere? sí, sí, claro. Creo que, o sea, sí, nada más básico es que no estás firmado con ninguna disquera, ningún label pues que, por ejemplo, si te agarra Sony Music o Warner o alguna disquera grande, pues ellos te financian tu proyecto, entonces tú ya no tienes que pagar, por ejemplo, si quieres hacer un videoclip o si quieres grabar una canción, porque pues ellos van a moverse para que eso que invirtieron en ti se gane Ujú. otra vez en conciertos, en patrocinios o en otras cosas. Entonces como que ya tienen todos los contactos, el PR, todo, entonces agarran artistas
ellos saben, o sea, sé que va a vender, ¿no? Y porque les gusta, ¿no? Y porque creen en su proyecto y lo impulsan, ¿no? Entonces, como artista independiente, pues tú eres, o sea, tú te tienes que financiar, tú tienes que buscar los contactos como puedas. Entonces, pues realmente creo que por un lado está padre, porque también luego, o sea, por ejemplo, Bad Bunny creo que no está firmado con nadie. Y fue Ujú. porque dijo, yo sé que voy a hacer un hit en un año y no me voy a firmar con nadie porque todo lo quiero yo, ¿no? Porque también es otra, o sea, es como, bueno, Ok. yo te impulso, pero mucho de lo que ganes pues va para mí también. Entonces, pues muchas veces no te conviene, pero claro que, pues sí, o sea, dependen tus objetivos, depende pues tus necesidades y pues si tienes la oportunidad de firmar con alguien que te impulse, pues claro que está increíble, solo siempre hacerlo con cuidado. Como artista independiente, pues creo que, pues sí, por un lado es muy difícil porque pues, tú tienes que financiarte todo y tú tienes que moverte y a veces pues no es tan fácil y ahorita, por ejemplo, está el TikTok y como que todos están ahí de métete a TikTok y vas a pegar ahí, ¿no? Y es como, Ok. sí, pero se dice fácil. Sí, Realmente, claro. realmente, pues sí. Entonces yo, o sea, yo creo que es poco a poco como ir construyendo tu equipo, ir como metiéndote a donde puedas. Si ves que alguien está en la industria de alguna manera, pues platicas con él y ves si te puede ayudar en algo y si no, él tal vez conoce a alguien y así como que vas moviéndote. Pero sí, artista independiente, pues es que tú eres tu propio proyecto y nadie ve por ti, ¿no? O sea, por así Ok. decirlo. Oye, Isa, dime si estoy mal. Después de escucharte, yo creo que podría ser una buena estrategia. Yo creo que cuando firmas con una disquera y todavía no estás en proceso de volverte popular, de volverte famoso, yo creo que pueden cortar mucho tu libertad musical. Voy a dar mi idea y tú me dices si voy bien por ahí o no. En cambio, si tú inicias como artista independiente, eh, te posicionas, pueden llegar a ti, siento que en unos mejores términos o en una mejor posición para el artista, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Sí, pues de hecho eso es lo que buscas, ¿no? Que ellos te quieran a ti. O sea, más allá de tú llegar y, ay, por favor, llévame, que claramente todos nos dan ganas, ¿no? De llegar con Sony de, please, hazme caso. Pero Ok. pues más que nada lo que quieres es que ellos te busquen, ¿no? O sea, justamente creo que ese es el objetivo de, como artista independiente, lograr posicionarte y pues también para cada quien es diferente, ¿no? O sea, a unos les serviría el TikTok. A mí, por ejemplo, ahorita siento que me está sirviendo más como el contacto directo con la gente, como real. Ahorita hice unas actividades de ir a los parques y preguntarle a la gente, o sea, decirle, soy Isa Navarro, soy artista independiente, saco rola el viernes y estoy enseñándola a ver qué opina la gente. Y ya como que, o sea, algunos, pues por compromiso fue como, ay, qué padre. Y algunos sí fue como, no manches, me encantó, ¿dónde te encuentro? Entonces ya ahí ya tal vez no fueron unos números así como abismales, pero aunque fueron 10 seguidores más, pero son seguidores que realmente pues sé que ahí van a estar y que les gustó y que ya me escribieron después como, neta, amo tu rola y la sigo escuchando. Entonces, para mí eso me está sirviendo más, porque a mí me cuesta trabajo no saber a quién le estoy hablando, ¿no? En TikTok. Y luego, Ok. y luego como que, pues sí, es muy raro, o sea, siento que tal vez es o sea, digo, tal vez sonará, pues no sé, o sea, hay maneras de hacerlo, pero siento que sí es para una generación más chica que yo. O sea, como que yo crecí Ya. con el Instagram y pues estoy acostumbrada a ese formato, ¿no? Entonces en Instagram me va hasta eso bastante bien, pero en TikTok nada más no la armo, diciendo que tal vez tiene que ver como eso, roce de generaciones que pues ya yo no entiendo. Entonces ahorita eso me está sirviendo a mí, pero creo que es importante de alguna u otra manera buscar posicionarte justo para lo que dices, para que ellos sean los que te busquen y que realmente estén interesados y te ofrezcan un buen plan y no nada más sea como, bueno, órale, va, yo te impulso, pero pues haces lo que yo quiera, ¿no? O sea, Sí, haces lo que yo quiera y me quedo con lo que yo quiera, ¿no? Y pues tampoco se vale. ¿Cómo ves la escena musical de México en la actualidad? ok, eso.
Ok, yo soy una persona como un poco antisocial. También eso ha sido un problema para mí, porque salir y como estar yendo a festivales y estar viendo me cuesta trabajo. Entonces hay mucho que yo no estoy muy actualizada en eso, pero en cuanto a que los que yo escucho, que descubro, pues yo buscando música en Spotify, creo que hay cosas muy interesantes, hay de todo un poco, hay mucho apoyo. O sea, por ejemplo, yo siempre tuve esta idea de como que era muy competitivo, que sí es competitivo, es una realidad, pero al menos yo, como en los artistas que escucho, que muchos también son emergentes, Ok. pues hay mucho apoyo, como que todos nos apoyamos entre todos, como, eres artista independiente, estás empezando, ay, no manches, a huevo, y como que, no sé, hay como una comunidad muy bonita. Lo que sí veo y que se me hace triste es que hay pocas mujeres, como que parece que ya hay más y como que sí ahí va, pero si tú ves un line-up de un festival, el 80% son hombres. Y si te Ujú. metes a las playlists de los hits del 2023, el 80% son hombres. Entonces, en ese sentido, pues sí, creo que como mujeres también, tal vez por eso nos estamos apoyando tanto ahorita. Y sí es triste verlo, es una realidad triste, pero pues creo que poco a poco estamos, o sea, hay como proyectos nuevos que están impulsando artistas nuevos y también eso pues está muy padre. O sea, creo que hay buenas propuestas. A ver, Sí. tendrías exactamente, aprovechando lo de las buenas propuestas, tendrías unas cuantas que pudieras mencionarnos, que digas, hay que escucharlas. Claro, sí. Bueno, de entrada ahorita de los artistas emergentes, que bueno, ella ya no es tan emergente, ya lleva más años, pero Nicole Hortz, no sé si han escuchado a ella. Yo creo que yo, sí, estoy. Nicole Hortz a mí se me hace ahorita de las mejores artistas emergentes mexicanas. Ujú. Sofía Thompson también, ella pues sí la Sí, conoce, ¿no? Ella, sí, sí, sí. Alaide, Karina Galicia, bueno, y en cuanto a que no son mujeres, Rendón, se llama un proyecto de un amigo que tiene, que se llama, digo que es Lo-Fi, se llama Rendón, Ok. RNDN. Él es muy Ajá. bueno. Em, ¿Quién más te digo? Que la verdad me cuesta también No, esto no porque te preocupes, porque yo creo que con estos, y se nota que están de verdad comprometidos a apoyarse unos a otros. Pero sí. regresando a ti, Isa, a mí me gustaría saber qué onda con las presentaciones. ¿Cómo le hacen para contratarte? Yo ya tengo el link de tu productor para que lo hagan, pero el rollo de para a dónde cantas tú, dónde te podemos ver, a ver, cuéntanos. Ok, bueno, pues sí, eso es un tema, justo es como la etapa en la que estoy ahorita, además de, Ok. como que primero fue la etapa de, bueno, lanzar música y más o menos como que crear la imagen del proyecto, que ahí va, creo que ya hemos avanzado bastante con eso. Y ahorita justo el objetivo y el paso en el que estamos es en Booking, porque pues sí, ha sido difícil. Ahorita pues la verdad he cantado pocas veces en vivo y ha sido así como que por suerte me consiguieron. Canté en eh, la competencia de equitación de hace un año en Campo Marte, el Ok, Omnimed. sí, sí, sí. Frames en un bar en la Condesa, creo que ahí hacen eventos padrísimos todo el tiempo. Ahí puede ser que igual consiga pronto tocar otra vez. En Antro Juan también. Y pues ahorita buscar, eh, por el momento no tengo como nada tangible, tengo propuestas. O sea, me invitó una revista que se llama Bravo, me invitó como tentativamente a un proyecto que tiene en el metro. Ok. Y Suena también bien, sí, sí, suena sí. bien, hay un buen de gente, ¿no? O sea, suena increíble. Sí, total. Pero pues ahorita la verdad estoy abierta a lo que sea, con tal de como exponer mi música. Y porque al final, pues obviamente lo que disfruto es cantarla, ¿no? Y crearla y cantarla. Entonces, pues sí, moverme por ahí. Igual, sí, por Oye, aquí hay. Isa, y en cuestión de tu, por ejemplo, a lo largo de ya tu trayectoria, pues has tocado con diferentes músicos. ¿Tienes tus músicos de cabecera para para todo este nuevo álbum? ¿Cómo fue? ¿Hay colaboraciones? ¿Tienes, no sé, alguien que siempre esté a tu lado de tu grupo, de los músicos? ¿Cómo está eso? Pues todavía no así como tal.
Ahorita las veces que he tocado me ayuda justo Rendón, que es con el que produzco. Ok. La, Él es el productor de Revolución y Ujú. él tocó conmigo en Frames y pues generalmente si me ofrecen tocar, a él es al primero al que busco a ver si está disponible. Y ya si no, pues también, por ejemplo, en Antro Juan canté sola con mi pista. Ok, ok, ok. Pero sí es el objetivo, como empezar a buscar ya músicos que sean como base para los eventos a futuro. ¿Nos podrías dar algún ejemplo no los con los que has tocado, porque nos dijiste que ahí pusiste tu pista, con los que has grabado la música? Sí, 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 claro. Pues ahorita he trabajado, bueno, con Ferraz fue el primer productor con el que trabajé, Manuel Ferraz. Después, bueno, con Mariano Herrera, otro amigo suyo que su proyecto, su nombre de artista se llama Laudan, él se ¿Qué llama hace Dan. Mariano Herrera y Laudan? O sea, Ellos, ¿qué papel juegan en el proyecto? bueno, pues es que ellos son los productos. Por ejemplo, con 3AM, Mariano fue coautor, o sea, fue una colaboración como artista. O sea, Mariano y yo cantamos la canción, pero en realidad la produjo Ferraz y Mariano y yo nada más como compusimos la letra y la cantamos juntos. Pero ya después, todavía creo que no he sacado ninguna canción que haya producido Ferraz, digo, Mariano. Viene Ok. después de Revolución, pero ya ahí, ya él es pues prácticamente todo, o sea, él graba las guitarras, el bajo, el sinte, él va haciendo todo y ya, pues si hay algo en específico que quiera de alguien más, por ejemplo, grabamos unas trompetas que Ok, estábamos pensando si sí las grababa Mariano o si mejor conseguíamos. Al final decidimos que Mariano, porque sí es bueno, ok. pero bueno, sí siempre está esa cuestión de, a ver, dejamos esto así o mejor conseguimos a alguien, a un percusionista para que haga esto en específico. Entonces así se va. Ahorita justo estamos buscando un percusionista para una canción que queremos como percusiones más acústicas. Estamos buscando eso. Pero sí, hasta ahorita Mariano, pues él, o sea, cuando produce una canción mía, él es el que hace todo desde raíz y ya yo me concentro nada más en la letra y en la melodía y obviamente pues algún par de detallitos en la producción. Por ejemplo, las trompetas fue mi idea, ¿no? Como ya aquí quiero unas trompetas y todo eso, pero lo va ejecutando él. Eh, y de los Ok. músicos, pues los que ya dije, ¿no? O sea, ahorita he trabajado con Karina Galicia, que también tiene su proyecto de artista independiente y también trabaja como compositora para otros artistas. Rendón, Ferraz, Mariano Herrera, Laudan, que es su nombre de artista. Su nombre es Dan Ilecek, es alemán, pero Ajá. su proyecto de artista se llama Laudan, como Laud de ruidoso, Dan. Sí. Ajá. ¿Quién Interesante. más? Creo que ya. Ok. Sí. Y a ver, ¿tú tienes alguna pregunta, George? Sí, Te veo muy tengo, concentrado. estaba anotando los grupos y los Genial. artistas Sí, porque hay que que está compartir, diciendo claro. y sabe, porque sí me gusta escuchar cosas nuevas. Claro. Es una pregunta cliché, o sea, pero es de las que tienes que hacer, Isa. ¿Cuál sería tu consejo a alguien, a una jovencita de 16 años que quiere entrarle a la música? De cualquier edad. Bueno, de Está cualquier cañón. edad, pero Sí, vamos, sí. esa es como la edad en que ya podrías tú decidir si voy o no voy, ¿no? Pero bueno, dejamos abierto lo de la edad. Diana siempre corrigiéndome, caray. Ok. Algo. ¿Eh? Pues, a ver, de entrada yo diría como definir bien las necesidades, tus necesidades, o sea, saber bien dónde estás parada, ¿no? O sea, si ya tienes tus rolas, por ejemplo, ya compusiste tú tu álbum con tu guitarra y ya lo tienes, ya nada más falta la producción, bueno, ok, entonces mi necesidad es buscar un productor, pero es muy diferente o sea, como yo empecé, ¿no? Que yo tenía una rola y decía, ok, ahora cómo hago más, bueno, entonces necesito como también colaborar con otros compositores, ver cómo le hago, pero definir tus necesidades, tener mucha paciencia, em, saber que a veces, aunque parezca que estamos nada más así trabajando sin obtener nada a cambio, confiar en que es una semillita que se va regando y que eventualmente florece
Eso está Sobre increíble. todo también, pues creer en nosotras mismas, también eso para mí ha sido un reto muy grande. O sea, realmente creer que yo puedo hacerlo. Porque sí tengo una personalidad un poco como de, ay no, como, es que no manches, no lo voy a poder hacer tan bien como ella, y yo no soy tan buena ante la cámara, y no sé, como esas cosas. Si tú crees en tu proyecto, las otras personas va a ser mucho más fácil que, pues, que lo puedan también digerir y que puedan creer en él también, ¿no? Si tú no lo Ujú. crees al 100% y estás así, como que pues ahí puede haber como ciertos roces y sobre todo, pues a mí me ha tocado que, pues, trabajar con gente que realmente, pues, no, al final no me ayuda lo suficiente y esto también viene de ahí, ¿no? De que igual no ven eso en mí, entonces, pues ellos tampoco. Entonces, creer en ti, definir tus necesidades, eh, paciencia y, pues, sobre todo, como regresar siempre al amor a la música, que eso es lo importante. Eso está muy bonito. Así debe de ser. Así debe de ser. Esa Yo, es la esencia, ¿no? Realmente, eso es. Sí. Dianita, ¿tienes algo de listas o algo? Pues ya se sí, hizo es nombre justo tu. Cada lo que, vez que se hace más grande tu nombre, me da a mí muchísima envidia eso. bueno, estoy en control. Es que quería, em, poner o sea, los sencillos que tengo de Isa, ¿son Claro. 7, correcto? ¿O me faltó alguno, Isa? Porque son 7 los que yo este, Fíjate, sí. escuché en Spotify. Entonces, Me gustaron mucho. Yo tengo un favorito, A ver, dos favoritos, pero híjole, Revolución y Quédate acá, pero yo creo que me quedo con Quédate acá. ¿sí? Ay, qué bien, Sí, quédate acá, es una gran canción. ¿cuál fue sí, la primera, Isa, de todas? Nubes. Nubes, ok. Sí. ok, ¿Y ok, todas ok. tienen un video o solo algunas de tus, No, bueno, Nubes, 3 AM y quédate acá hasta el momento. Ujú. ok, y está en proceso el video de Revolución, me imagino. No, de Revolución, no, o sea, ¿No hicimos va a la haber? portada y justo estamos haciendo como contenido pues para redes así. Más bien sí viene un video con la canción que viene después de Revolución. Ah, ok, ok, está La súper. parte, la parte del video, porque nos estabas hablando un poquito de tu personalidad y eso. ¿Cómo se siente Isa a la hora de grabar un videoclip? Sí, ha sido todo un reto, sí, ha sido todo un reto. De hecho, para Nubes fue mi primer videoclip. Yo le dije mi amiga Tamara Cuña fue la que dirigió el proyecto de Nubes para el video. Y yo sí le dije, yo no quiero cantar a la cámara porque todo eso yo no lo sé hacer, me da pena, no, o sea, a mí ponme nada más así de que yo ni me dé cuenta que me estés grabando y ya, pero así ver a la cámara y cantar, no. Y me Ajá. obligó, sí, me dijo, sí, sí, sí. Y ya a la hora de la hora, oye, pues, ¿qué crees? Sí te voy a poner a cantar. Y yo, ¿cómo? Y ya me puso a hacerlo y la verdad me gustó mucho el resultado, como que sí, sí pude ver mis nervios, pero eso porque yo lo sé, pero me gustó cómo quedó. Entonces, a partir de ahí como que ya me motivé más. Y luego para 3 AM fue una canción como muy tranquila, ahí todo fue muy chill, o sea, en ningún momento sentí como esos nervios, también como lo estaba compartiendo con alguien más y no era toda la atención sobre mí, porque ese Ok. es 3 AM. Ok, ok. Me imagino que te cuesta más trabajo esta parte de los videos que una presentación en vivo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Pues sí, la Igual. verdad, pues la presentación en vivo igual ha sido algo que poco a poco, o sea, la primera vez que presenté mi música, porque ya me había presentado en bares y así, eso sin tema, pero la primera vez que presenté mi música fue en el Loneliness, en lo de equitación, y la verdad es que me avisaron así de que con 2 semanas de anticipación no Ok. tenía preparado mi show, nunca había preparado un show, porque no, era algo que ni se me pasaba por la cabeza en ese entonces, yo estaba empezando. Y de hecho tuve que meter covers porque todavía no tenía tantas canciones. Y pues sí, o sea, ahí sí me puse súper nerviosa. Lo bueno es que como que el evento pues no era enfocado a la música. Realmente me pusieron a cantar en un horario en que la gente estaba comiendo y casi ni me peló. Entonces estuvo bien y hubo buenas respuestas. ¿Sabes? Pero sí, wow, o sea, esa vez sí me dolía la panza, así de que ganas de vomitar como 3 días antes, no podía dormir. Decía, Qué no, no, no. emocionante. Sí, y ya,
pasó, la verdad es que pues sí puedo ver, o sea, veo esos videos y era un escenario pues bastante grande y yo todo el tiempo estuve en el centro así pegada al micrófono. Entonces sí puedo ver, ahí dije, wow, ok, necesito hacer algo al respecto porque no puedo hacer un show así, ¿no? Entonces ya ahorita estuve con una amiga que, bueno, ella hace danza, Ok. se llama, pero pues también como que me empezó a dar clases de expresión corporal y de cómo desenvolverme en un escenario y todo eso, y siento que en eso ya he mejorado un poco para después en el último concierto que hice fue en Antro Juan, y Ajá. ahí la verdad es que sí, ya sentí que me desenvolví mucho mejor, ya como que me moví más, bailé más, jugué, platiqué, em, pero sí creo que todavía hay mucho que seguir pues Claro. practicando y Pues que es parte del proceso, Isa, y eso es experiencia y esa se adquiere con tiempo, con tropiezos, con crítica, con soltarse, con todo esto, ¿no? Es parte es parte de. Y da pie para que si les parece, cerremos esta entrevista con una pregunta que es, ¿cómo te imaginas tu evolución artística en los próximos años? Ok. Ok, pues sí, me imagino de entrada, en cuestión musical, ya con un álbum afuera, en que eso es algo que sí quiero ya empezar a hacer, ya lo estoy planeando, ya estoy escribiendo ahí como el borrador de mi primer álbum y ya tenerlo fuera. Y sí me gustaría también, en cuestión de show, pues ya tener un show más completo en cuanto a, por ejemplo, visuales, o sea, si me invitan a cantar en un festival o en algún escenario grande, pues poder jugar con las luces y visuales en las pantallas, ver Okay. si voy a necesitar para algunas canciones, pues no sé, algunos bailarines, o sea, como ya tenerlo un poco más completo. Y pues eso, sí, Suena estar tocando maravilloso, en festival. está increíble. Y haz de cuenta, bueno, ya tienes 7, ¿tienes algún plan? ¿Vas a incluir las 7 en este álbum que quieres crear como primer lanzamiento o va a ser totalmente otra cosa? Cuenta. Pues mi plan ahorita es que sea completamente otra cosa, porque Okay. es como un tema en específico, que ya más Mm. adelante hablaré de eso, pero es un tema en específico como por el cual yo, o sea, no sé, como que cambié mucho el año pasado. Entonces es un tema como muy extenso y intenté primero hacer una canción de eso y dije, no, es que es demasiado, necesito hacerlo más grande. Entonces ya dije, bueno, voy a hacerlo un álbum. Entonces estas canciones pues por el momento se quedan como así como sencillos, pero Ok. eventualmente sí me gustaría hacer como una recopilación de mis primeras Eso está. canciones y Ok. remasterizarlas. Sí, o sea, Está como, no sé increíble. si han visto así como remastered, que Sí. después de años las vuelven a Claro. grabar y les arreglan cosas. Quiero hacer algo así más adelante. Y porque sí creo, o sea, yo no las hice álbum, uno, porque bueno, fueron saliendo en diferentes momentos, o sea, no las hice como todas juntas. Sí. Y yo no sentía que tenían como una historia como en conjunto, pero ya ahora en retrospectiva creo que sí, o sea, creo que al final no lo pensé como en conjunto todas las canciones, pero creo que al final sí cuentan mi historia, ¿no? O sea, cada una es como una parte de mí y cómo fue evolucionando todo, entonces creo que sí hay algo ahí que se puede juntar eventualmente, pero por el momento se quedan así, Muy como bien. Pues yo te sencillos. auguro muchísimo éxito, Isa. Es una, es una profesión complicada. eh, nos los has relatado muy bien, pero tienes el ingrediente number one, Sí, amiga, que es talento, porque sin duda. puedes ponerle muchas ganas y puedes tener esa famosa paciencia de la que tú hablabas y puedes tener a lo mejor incluso hasta un apoyo económico sin límite, pero pues si no hay talento, no hay talento, ese no se puede comprar y tú lo tienes. La verdad es que te felicito, me gustaron mucho tus canciones, soy fan. Ahora vamos a escuchar a toda esta lista de amigos músicos, de nuevos talentos para ampliar mi repertorio musical y nuevamente mil gracias por habernos acompañado. Muy interesante Sí. y lo que te podamos ayudar, aquí estamos y próxima presentación en vivo, avísanos que ahí voy a estar primera fila. Yo Ay, también, ahí. Y muchas bueno, gracias. Isa,
nos encanta tu música y dónde, bueno, por el momento, ¿en qué redes sociales te encontramos? Sí, en Instagram y me parece en Facebook también, como Isa Navarro Music, Ok, así es. En TikTok también. ok. Em, y bueno, en todas las plataformas como Spotify, así, ahí me pueden encontrar como Isa Navarro. Bueno, cuando empiece Y toda la promoción del podcast, cuenta con que Oye, mi Dianita, pongamos y los vamos, links. vamos a tener playlist de Isa Navarro, obviamente Obvio. aquí ya están sus canciones, pero aparte va a haber un playlist, Sí, se ¿correcto? trata, aprovechando para que no se la pierdan, son las canciones de Isa, pero las canciones favoritas de Isa. Ah, O sea buenísimo, Isa, que muy bien. va a estar sí. Bueno, increíble. ¿te gusta esa Forever Youngs, que es de No un puede grupo de faltar. nuestra Alphaville. época, Ajá. Alphaville, y es un grupazo y es una grandísima canción que ya ha tenido muchas versiones, ¿no? Pero bueno, las tuyas me gustan, pero esa lista la espero con muchas ansias porque seguro que va a estar bueno. Sí, sí, sí. Oye, bueno, pues no, nada más por último, muchas gracias a Claro. ustedes. De verdad, su proyecto está hermoso. Qué padre que estén empezando esto. Se necesita esto, se necesita más lugares donde artistas y de todo se puedan presentar y se puedan expresar y dar a conocer. Y me encanta su proyecto. También les deseo mucha suerte a ustedes con esto. Está padrísimo. Y muchas gracias por invitarme No, y por gracias, No, gracias, gracias. pues por darnos la entrevista y bueno, pues No, de lujo, muy agradecidos, Isa, súper. y todo el éxito, las buenas vibras y peace and love. Ah, igualmente. Díselo. Muchas gracias. Que estén Bye, muy bien. Isa. Bye, Nos bye. vemos, bye Mando sus bye. galletitas. Pues súper bien, mi Dianita. La verdad Súper bien. es que esa Isa Navarro es una muy buena artista. Talentosísimo. Recomiendo Sí. que escuchen su música porque hay mucho talento y tiene una forma de expresarse muy clara. La verdad es que fluyó muy bien la entrevista con conceptos pues, muy personales, muy interesantes. Y bueno, pues vamos a apoyarla. La verdad es que todo lo que tenga que ver con gente joven, aventarse en una profesión tan cabrona como es la música, y ella lo viene haciendo y lo viene haciendo muy bien. Isa Sí, Navarro Music, recomendadísima, de aquí hay verdad. algunas canciones de Isa. Ok. Habitación, Quédate acá, Tu corriente, Revolución, Nubes, 3 AM, Llévame a volar. Si no me equivoco, la que ahorita están promocionando es Revolución. No, no me equivoco, sí es la que están promocionando. Sí, es Revolución y bueno, eh, síganla también en sus redes, Sí, escúchenla y vamos a dejar un playlist, ya saben, cuando se transmita el programa, en Spotify. con la música que le gusta a Isa, ¿no? Con la que le inspiró, la que admira, en fin, entonces va a ser una lista muy interesante ahí en Spotify. No, me encantó este tercer show, súper feliz y retomando lo que estabas diciendo, George, que habló de cosas muy honestas, muy de ellas, pues nosotros queremos compartirles lo que para nosotros es y lo definimos en una como frase que ahora se ha convertido en parte de nosotros, que nosotros no somos un podcast de datos musicales, somos y queremos ser un podcast de vidas musicales. Así es. Muy bien, mi Dianita, un gustazo y nos vemos para la próxima. Gracias nuevamente a todos ustedes Gracias. y adiós, Bye. amigos. Bye bye. Bye. No